Elecciones, decíamos, un domingo de elecciones en las que Milei se impuso en la mayoría de las provincias, en las que las recorrió también, hizo campaña, y eso quizás nos deja también como una de las primeras cosas a analizar, ¿no? Esta cuestión de que las elecciones las ganó, y también un partido, un espacio político con una referencia nacional clara, un liderazgo fuerte y un mensaje y una perspectiva de futuro, y no con propuestas que den la impresión de estar más miradas hacia adentro y de buscar sostener ciertos equilibrios, y que hablan más del pasado, de conservar cierto statu quo, cierto equilibrio dentro de este triste y trágico presente que nos toca vivir, en lugar de proponer un futuro mejor, un futuro distinto. Pero sí tratar de contextualizar este resultado, lo que significa también lo que vivimos este domingo, tomando también como punto de partida un dato histórico que ya mucho se ha analizado durante esta semana, que es que en democracia casi todos los gobiernos, a excepción del de Fernando de la Rúa, en un contexto de una crisis económica y social muy grande, y el de Alberto Fernández y Cristina, en el marco también de una pandemia mundial. A excepción de eso, todos los gobiernos ganaron la primera elección intermedia a la que se sometieron. Ganaron las elecciones intermedias de sus primeros mandatos. Y esto se suma también una dificultad histórica del peronismo para hacer frente a estas elecciones, y de ahí también mucho para analizar, para trabajar y para mejorar de cara a los procesos que se vienen. Pero sí una elección donde claramente no se ha enfrentado solamente a la Libertad Avanza, sino que contó con la ayuda del gobierno nacional, de una intervención muy directa y muy clara, y que no buscó disimularse, de Donald Trump, el presidente de una de las principales potencias económicas y militares del mundo. Un Donald Trump que, dicho sea de paso, también nos tiene en la palma de la mano, que amenazó días antes de la elección con que toda aquella ayuda que había, ese rescate que le había hecho el gobierno de Javier Milei, recordemos, el gobierno de Javier Milei tenía un esquema cambiario que estaba por romperse, el Estado Nacional no dejaba de erosionar sus reservas para tratar de sostener el tipo de cambio dentro de las bandas, la cotización del dólar dentro de las bandas, y cuando parecía que ya no quedaba más resto para seguir interviniendo en el mercado cambiario, el gobierno de los Estados Unidos intervino directamente también en algo sin precedentes y que plantea una situación muy grave. Intervino directamente en el mercado cambiario comprando pesos, y que, así como amenazó días antes de la elección con que toda esa ayuda, todo ese rescate que le había hecho al gobierno de Javier Milei lo podía retirar si el resultado del domingo no era favorable a la Libertad Avanza, bueno, del mismo modo ahora nos sigue teniendo en la palma de la mano, pudiendo realizar la misma amenaza de que si no se cumplen las distintas cuestiones que vaya pidiendo, puede actuar de la misma manera y retirar ese auxilio económico. Y puede hacerlo para pedir nuestras tierras raras, puede hacerlo para pedir nuestros recursos naturales, puede hacerlo para instalar una base militar en Tierra del Fuego. Y no es paranoia, no son cosas que no son fantasías, son cosas que vimos a los dos jefes del Comando Sur del ejército estadounidense involucrados y detrás de esos intereses. Un Donald Trump, además,
un presidente de los Estados Unidos que está avanzando militarmente sobre Latinoamérica bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, como en su momento alegaban combatir el terrorismo para insertar tropas en Medio Oriente. Y ahora avanzan con la reforma laboral, quieren avanzar con la reforma laboral, jornadas de 12, 13 horas, pérdida de derechos, flexibilidad para los empleadores, en un país donde los trabajadores son cada vez más pobres y el despido es una amenaza latente y constante por la enorme cantidad de desocupados que hay. Sin dudas, en el marco de esta crisis de representación que atravesamos, deben buscarse nuevas formas de interpelar a millones de argentinos y argentinas, sobre todo los más jóvenes, a los que cuando se les habla de aguinaldo, de obra social, de vacaciones pagas, de formalidad laboral, quizás no conocen en carne propia qué es lo que se les está diciendo. Bueno, habrá que encontrar esa manera de interpelar a esos sectores en un país con crecientes y alarmantes índices de informalidad, pero bajo ningún concepto esa manera puede ser abandonando esos derechos o retrocediendo en esas conquistas. Manuel Adorni, flamante ministro jefe de gabinete de ministros en reemplazo de Guillermo Francos, anunció también una reforma tributaria y una del Código Penal como los principales proyectos para esta etapa que se abre. Y queríamos hacer alguna reflexión también puntualmente sobre lo que fue la elección en la provincia de Buenos Aires, que mucho se ha hablado, mucho se ha analizado en estos días. Antes sí hacer una mención a las madres de Plaza de Mayo que volvieron a estar presentes en el búnker como habían hecho aquel 7 de septiembre, que había participado Carmen, que se había fundido en ese abrazo eterno sobre el escenario con Axel Kicillof, y unas madres que volvieron a participar en el búnker. Estuvo Carmen, también estuvo Irene Molinari de Mar del Plata, que votó bien tempranito a la mañana en su ciudad, allí en Mar del Plata. Se tomó un micro, llegó a La Plata, estuvo esperando a que inicie el conteo de votos, la esperó a Carmen, ingresaron juntas al búnker, terminó el búnker y minutos después ya estaba nuevamente en la terminal de La Plata para retornar a su ciudad. Y así que muy valioso esto, y una mención que nos parecía que ameritaba también hacer. Pero bueno, decíamos sobre el análisis de la elección en la provincia de Buenos Aires, una elección que tuvo como resultado prácticamente lo que fue un empate técnico, una diferencia ínfima de votos. Y para tratar de desgranar algunas de las cosas que se han analizado, que se han discutido mucho en estos días, la primera de ellas es que respecto a septiembre casi no se han perdido votos. No se han dado vuelta votos. Sí hay menos votos en términos absolutos, pero es una diferencia que se explica mayoritariamente por el voto migrante, que pudo votar en las elecciones provinciales y que no pudo hacerlo que no está habilitado para votar en las elecciones nacionales. Restando esa diferencia, hay una distancia que representa el 1 o 2% de los votos de lo que sacó Fuerza Patria entre septiembre y octubre. Y sí destacar también que fue el mejor resultado electoral obtenido en la provincia de Buenos Aires desde el año 2005, otra primera elección intermedia, como decíamos antes, que casi todas las elecciones intermedias desde el retorno de la democracia, en las que se presentaba un oficialismo que estaba en su primer mandato las ganaba, en este caso en el gobierno de Néstor Kirchner hace 20 años. Elecciones además con un sistema nuevo, con esta boleta única
de papel y con la amenaza latente, porque me parece que repetirlo también, del presidente, una de las principales potencias del mundo, de retirar el auxilio económico que había inyectado en la Argentina justo antes de que se rompa el esquema cambiario, aún a pesar de la millonaria inyección de dólares que había realizado el Estado argentino para mantener el dólar estable. Y vamos a escuchar ahora un pedacito de lo que decía Axel Kicillof el lunes tras las elecciones sobre este factor del miedo que podía generar también en el voto la amenaza de Donald Trump de que si las elecciones no salían como él quería, iba a retirar toda la ayuda. Yo te voy a hablar de un miedo más concreto, que para mí hubo esta elección, porque además me lo dijeron varios. Es así, vino Trump, apoyó a Milei, pero hizo otra cosa más. El 7 de octubre más o menos, el gobierno le quedaban 2 días para intervenir el tipo de cambio, y si no se iba de la banda, se quedaba sin dólares. ¿Te acordás que había intervenido 1.000 palos, 1.200 palos en poco tiempo, y todos contábamos la reserva, quedan 2 días? Eso era el 7. El 9 interviene Besen, primera vez en la historia que el Tesoro norteamericano viene, por eso está fuera de todos los libros, todos los manuales. Sí. No se podía haber previsto, las consecuencias todavía no sabemos cuáles son, y todo lo que lo enmarca tampoco sabemos qué es, pero empezó a intervenir el Tesoro norteamericano comprando pesos, vendiendo dólares, poniendo dólares para sostener el tipo de cambio. Y Trump dijo algo que para mí va más allá de si vuelve una política económica, el gasto, el déficit. Fue muy concreto. Si Milei no gana, hundo al país. Hundo al país. Vos fijate que en ese momento todos lo tildamos de extorsión, de amenaza. Miren que ya no era, pongo esta plata para que gane Milei, sino si gana Milei, me voy, y aproximadamente viene una hecatombe. Nosotros sabemos en la Argentina que las intermedias no son indicador de qué va a pasar en las generales después. Lo que no quiere decir que no haya que analizar esto, que no haya que sacar conclusiones, que por supuesto, pero creo que tenemos tareas urgentes y mucha gente con ganas. De nuevo digo, no se puede bajar los brazos, no se puede ir para atrás, no se puede, porque lo que viene es eso, es intentar que el peronismo dar por muerto por enésima vez. Yo no veo que le hayan puesto un clavo. A pesar de todos estos factores que nombrábamos, que mencionábamos, inició, sin embargo, un proceso durante esta semana de discusión, más vinculado con la discusión interna, pero expresada a cielo abierto, que vuelve a mirar hacia atrás y a buscar culpables de un resultado en la provincia de Buenos Aires, que, como decíamos, es el mejor resultado histórico en los últimos 20 años, y que es casi un empate técnico, pero que se lo agranda como una derrota inmensa con tal de hacer daño al compañero señalado. Se salió inmediatamente después del domingo a acusar a los intendentes de no militar la campaña, en un contexto en el que uno creería que luego de un resultado así, la misión pasaría por, ver cómo incorporamos nuevos actores, cómo agrandamos la fuerza para poder hacerle frente a esto. Se salió a buscar culpables hacia adentro, se señaló a los intendentes, decíamos, se salió a atacar también a Axel Kicillof, a quien no pueden de ninguna manera achacarle no haber hecho campaña, porque se lo veía constantemente, reiteradamente, en acto junto a Tayana, pero se lo atacaba por el desdoblamiento de las elecciones, la decisión que había tomado de que las elecciones provinciales se realicen en septiembre. Acusaciones que comenzaron mientras aún se desarrollaba el conteo de los votos. Y un desdoblamiento cuya crítica en su momento, cuando se definió, era que podía significar una derrota en la elección provincial y que esto afecte negativamente en la elección de octubre. Sin embargo, en septiembre se ganó por 14 puntos. En lo que significó la mayor derrota, el mayor golpe al gobierno de Javier Milei en estos 2 años de pesadilla que estamos viviendo.
Aún así, quienes en septiembre por supuesto no reconocieron a Axel un ápice de mérito en el triunfo electoral obtenido, encontraron la manera de que la culpa del resultado sea el hecho de que en septiembre se había ganado. Según estas argumentaciones, un buen resultado en septiembre habría generado que la reacción de Trump y la derecha argentina y el consecuente triunfo de la libertad avanza en octubre. Quizás, según estos argumentos, Axel, cuya estrategia era presuntamente pésima porque nos exponía a una derrota en las elecciones provinciales en el mes de septiembre, tendría ahora que pedir disculpas porque el resultado finalmente fue favorable al peronismo, y por muy amplia diferencia. Tampoco se trata esto de defender el desdoblamiento, sobre el cual el mismo Tayana además dijo que de no haber ocurrido se habrían perdido los consejos deliberantes de los municipios, pero que es una discusión que me parece que ya queda vieja, mira para atrás, y que quizás lo que tenemos que hacer sea empezar a discutir para adelante. Quizás lo que tengamos que hacer sea ponernos a trabajar para sumar fuerzas, dejar de repartir culpas entre compañeros y asumir responsabilidades, como dijo Demetrio Iramaín este jueves en la Marcha de las Madres. No debilitar a quienes tienen la responsabilidad de gobernar y de proteger a sus representados frente a la gravísima crisis económica y social en la que nos encontramos. Ya bastante tienen, además, dicho sea de paso, con los ataques y con el robo de recursos que sufren por parte del gobierno nacional. Y no estamos hablando de retóricas o de discursos, estamos hablando de un Estado provincial, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, que entrega alimento todos los meses a más de 2 millones de pibes y pibas en las escuelas para alivianar el gasto de sus familias, que asiste a los comedores y a los merenderos para paliar la crisis en los barrios, que sostiene políticas de acompañamiento a jubilados, a personas con discapacidad, tan atacados por este gobierno nacional, que sostiene la salud pública mientras vemos el Estado y el ataque a los hospitales dependientes del Estado Nacional, que sostiene la seguridad en un contexto de cada vez mayor vulnerabilidad social y sin la asignación de recursos que le corresponde por ley. No son discursos, no son disputas internas, son personas. Son 17 millones de personas en la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a la tanda ahora con las palabras de Carmen Arias, antes, el último jueves, en la marcha 2481 de las madres, y como dice ella, si no se desanimaron las madres en más de 48 años de lucha, nosotros no tenemos derecho. Nos tenemos que arremangar ya mismo y ponernos a trabajar para sumar más fuerza, para sumar fuerza hacia adelante, para trabajar y proponerle a nuestro pueblo un futuro distinto, un futuro mejor, y realizar, como nos pedía Eve, una pueblada. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Todos tenemos que hablar un poco del domingo. La verdad que yo estaba allá en el búnker esperando el resultado, y en un momento la verdad que me angustié mucho, me daba mucha bronca, mucha angustia, y después pensé, pero si las madres hace 48 años que luchamos, no me voy a achicar por esto, aunque el gobierno nos amenace con la reforma laboral, que va a haber que trabajar 13 horas, que no va a haber vacaciones, bueno, tenemos 2 años para luchar, para tratar de que no ganen nunca más, y eso corre por cuenta nuestra. Nos tenemos que unir todos, seguir la lucha, los políticos, los no políticos, los estudiantes, todos, para que no nos volvamos a tener a alguien como ellos en el gobierno. Y la verdad que va a costar, pero lo vamos a lograr. Vamos a seguir la lucha y dentro de 2 años lo vamos a echar a la mierda. Así que... Puebla.